Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy os vengo a hablar de mis últimos aprendizajes, o más bien autores, que he aprendido en Historia de la Filosofía Antigua. Así que después del vídeo de Tales de Mileto que tenéis por el canal, quería hablaros también de otros autores que me han llamado la atención dentro de esta ciudad de Mileto, que es donde van a nacer los tres primeros filósofos de la historia occidental. Dentro de la región de Jonia está Mileto, y todos los filósofos que nacen de ahí pues se le van a llamar los milesios. Entonces, después de Tales de Mileto, con esta idea de que el movimiento era lo que daba la vida, vamos a ver a Anaximandro preguntándose también cuál es el principio que mueve a todo. Si para Tales lo que mueve el mundo es el movimiento, la transformación, el constante movimiento eterno, se dice que Tales ha cogido el agua como principio, como algo material, como algo dentro de los elementos, ¿no?, del universo, pero realmente coge el agua porque es el elemento que más tiene capacidad de transformarse, no tanto porque sea el agua, que también puede ser, ¿no? Todo esto son interpretaciones, lógicamente no tenemos sus escritos, pero probablemente elegiría el agua porque era el que tenía más capacidad de transformación, de pasar a diferentes estados de manera más fácil y era más flexible, ¿no?, a la hora de realizar este movimiento que para él era lo que daba vida. Por lo tanto, para él el movimiento, la transformación, sería lo que da vida. Lo que pasa es que lo metaforiza con el agua, probablemente, ¿no? Yo creo que podría haber sido así. Ya os digo, todo lo que queramos decir sobre autores que son ágrafos, al final son nuestras interpretaciones o las de autores que vinieron después de él y que le comentan o critican de su vida 500 años después, ¿no? Entonces, después de Tales va a venir Anaximandro, que también es de Mileto, como hemos dicho, y él, en vez de poner el agua como principio de todo, lo va a poner el apeiron, que sería lo indefinido, lo que no se puede limitar ni marcar unos límites para que esté definido, básicamente. Lo indefinido. ¿Y por qué va a coger lo indefinido? Porque para él no puede salir nada de lo definido. Si el agua tiene unas propiedades, si el agua hierve a tantos grados, no puede a la vez ser un metal que hierva a otra temperatura, ¿no? Las propiedades que hacen al agua ser el agua no puede compartirlas al mismo tiempo con otro elemento. El agua no puede ser agua, fuego, metal a la vez. No puede transformarse en otros porque ya cambiaría su estado principal. Si ponemos el agua como principio de todo, no podría transformarse en otras y seguir siendo el agua. El fuego no es agua dentro. El metal no viene del agua porque no tiene las características del agua. El agua para Anaximandro es una sustancia que tiene unas propiedades que limitan a ese elemento y no puede ser a la vez fuego si ya está siendo agua, si ya hierve a una temperatura, si ya tiene unas propiedades características, no puede tener otras a la vez. No puede ser lo que es y a la vez no serlo, ¿no? Que luego vendrá Parménides con el problema del ser y el no ser. Pero Anaximandro quiere darle la vuelta a esto y decir, vale, si tenemos que encontrar cuál es el principio que da vida a todo, tendremos que establecer algo indefinido, algo que no tenga unas propiedades limitadas para que pueda transformarse en todos los elementos. Esa es la idea que tiene Anaximandro, ¿no? Ya no tanto de buscar el movimiento y una metáfora de un elemento que le pueda dar sentido a esta idea del movimiento como vida, sino crear una sustancia indefinida que no existe en la naturaleza para poder empezar a crear y a transformar. Porque a partir de esta sustancia indefinida, que será el apeiron, va a poder transformarse en todas las que quiera porque no tiene una identidad, no tiene unas propiedades definidas, no hierve a ninguna temperatura, puede ser todas, puede tener todas las propiedades, que siempre va a venir de lo mismo, que es este principio indefinido. Lo que no se puede conocer, ¿no? Que también veremos con el siguiente autor, porque al final Anaxímenes, que es el que viene después, va a reprochar a su autor, ¿no? Como en toda la historia de la filosofía se van a ir reprochando maestros, alumnos, que esa es la gracia también, ¿no?, de cómo vimos
cómo tiene que empezar la filosofía, cómo empezó la filosofía y cómo tiene que ser, ¿no? Al final la filosofía como una manera de cuestionar, de incomodar, de imponer la duda, de ver lo que han dicho antes para decir lo contrario o para ver dónde se deteriora esa teoría, dónde hay otra posibilidad, ¿no? Al final la filosofía es algo incómodo para la sociedad, para los autores anteriores y es algo que requiere de una perspicacia, pues que en la religión, por ejemplo, tú no puedes decir, no, es que esto que ha dicho aquí Dios no me parece, creo que no puedes imponer como tu punto de vista para romper ese sistema e implantar otro diferente, que es lo que querían con el paso del mito al logos también, ¿no? Dejar a un lado las teogonías para poder expresar su visión de la realidad, ¿no? Y no dejarse guiar por lo que contaban en los mitos. Por lo tanto, va a venir Anaxímenes, que es el siguiente, y va a decir que el aire es el principio definido. Y tú dirás, otra vez volvemos a los elementos, ya habíamos visto una sustancia indefinida, ahora ¿por qué otra vez el aire como el agua otra vez, ¿no? Volvemos a este principio material. Pero él no pone el aire tanto por ser el aire, ¿no? Sino porque a su vez es algo que es indefinido en cuanto a cantidad, hay aire por todos lados, pero es algo delimitado, algo que podemos conocer. Podemos saber qué temperatura tiene el aire, podemos saber cómo está el aire. Al final pone el aire como algo que podemos conocer. Anaxímenes va a decir, vale, si usamos el apeiron de Anaximandros y decimos que todo lo que existe en el universo viene de un principio que no podemos conocer, que no podemos limitar, ¿dónde queda la ciencia? ¿Dónde queda esta física que estamos haciendo, esta teoría? ¿Dónde quedan todas las preguntas? Al final no vamos a poder conocer el principio último porque es inalcanzable al conocimiento humano. ¿Dónde quedamos nosotros, ¿no? En vez de decir no podemos llegar a conocerlo todo, el ser humano está limitado, el apeiron es lo que mueve y da vida al universo, pero no lo podemos conocer. Él dice, vale, si queremos seguir haciendo ciencia, si queremos seguir planteando estas teorías sobre el universo para averiguar el por qué, no podemos partir de algo que no podemos conocer nunca. Tendremos que partir de algo que podamos conocer. En el universo existe un montón de aire, pero podemos llegar a percibirlo, podemos llegar a anotar datos sobre ello. Si tenemos el apeiron, ciencia no podemos hacer, ¿no? Entonces también me hace bastante... resuena conmigo mucho la idea de que el ser humano, en vez de aceptar que hay cosas que no puede llegar a conocer, se enfrasca, se va por mundos, se aventura en todo lo posible, en todos los campos del saber, para poder averiguar, ¿no? Para poder conocer, y a lo mejor ni siquiera puede, ¿no? A lo mejor su mente no es capaz de llegar a ese conocimiento último del universo, ¿no? Y no pasa nada, yo creo que no hay nada malo en no saber, en que haya cosas desconocidas, que haya... Para mí es algo bello. Para mí que haya cosas que no lleguemos a conocer nunca es algo bello porque ahí es donde está la belleza del aprendizaje, del seguir avanzando. No hay una felicidad exacta que cuando llegues ahí va a ser esa, sino que a través del camino, a través de ese crecimiento, de esa evolución, es donde vamos a ir sintiendo esa felicidad día a día, ¿no? No creo tanto en un camino que haya que hacer solo para llegar a la meta, sino que para mí la felicidad ya es ese camino. Entonces esto lo podemos llevar al conocimiento también. No hay un conocimiento exacto de todo el universo, sino que en este camino de esta sed de saber que tiene el hombre a lo largo de todos los siglos, ahí es donde está la magia, en tener placer por aprender, por descubrir. Nunca vas a parar de descubrir nuevas ideas, nunca vas a dejar de tener nuevas experiencias. Pero ahí está, ¿no? En ese juego de experimentar, de vivir y sin tener nada delimitado, porque todo está abierto a lo desconocido y ahí está la belleza de no saber. Porque hay que saberlo todo, porque hay que definirlo todo. De hecho, lo más bello es lo que no tiene
definición, lo que puede ser lo que quiera, ¿no? Con esta idea de Tales también de que el principio que mueve al universo es lo que está en constante transformación. De hecho, tú mismo no puedes ser la misma persona que eras hace 5 minutos. Tus células están regenerándose todo el tiempo. No puedes pensar lo mismo ahora que hace 10 años en algunos temas. Tú estás cambiando constantemente, como la naturaleza, nunca es la misma. Con esta idea que tenía Heráclito también, ¿no? Que me fascinó, estuve estudiando a los presocráticos y ya veremos más adelante, pero Heráclito me fascinó. Entonces, con esta idea de que el ser humano tal vez no puede llegar a conocerlo todo y no pasa nada, ¿no? Y luego también me llamó bastante la atención la idea de la cosmología de Anaximandro, con esas conflagraciones. Él creía que el universo era un ciclo constante de destrucción y creación de infinitos mundos. Y a mí esto me parece fascinante que ya se creyese esto el segundo filósofo de la historia de Occidente, incluso que la idea de átomo, ¿no? Ya estaba mucho antes, o la idea de evolución, ¿no? Que también veremos que Darwin no fue el primero, que ya había mucho antes, y al igual que pasa con la mayoría de las ideas y las invenciones de la humanidad. No hay una idea creada, hay semillas de alrededor que hacen que esa idea surja. No viene sola. Las ideas, al igual que las obras de arte, son inspiradas de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos, no es tu idea propia. De hecho, ahí está la magia del arte, de las ideas, de que son influencias unas de otras y de ver cómo relacionas esa idea de manera diferente, pero esa idea ya estaba ahí, ese caldo de cocción para que la evolución de las especies el origen de las especies de Darwin surgiera, ya había muchos antes. De hecho, la mayoría de las ideas que tenemos a día de hoy en ciencia o que se han hecho a lo largo de la historia como nuevas ideas, ¿qué es esto? Nunca habíamos pensado así, ya estaban en los griegos, ya estaban en muchos autores. Entonces, no, a veces la humanidad se piensa que está creando algo diferente, algo distinto, y estamos probablemente repitiendo los mismos ciclos a lo largo de la historia, ya no solo a nivel de universo como creación y destrucción, sino como humanidad. Por lo tanto, también me hace a mí pensar en estos ciclos, pero ya no a nivel cósmico, sino a nivel de la humanidad. Y si estamos envueltos en un ciclo de ideas que siempre se van repitiendo, evolucionando poco a poco, como esa espiral, ¿no? Que me llamó la atención que antes de pensar que el universo se movía en círculos, se pensaba que se movía en espiral. Y creo que la espiral es el movimiento que aparece en la naturaleza. Y creo que ahí hay mucho que sacar para entender mejor al universo, a nosotros y los ciclos. Creo que nosotros también somos como a nivel evolución interna y espiritual, como una espiral que siempre vamos al mismo sitio, pero en cada vez que volvemos a hacer el mismo círculo vamos creciendo un poquito más y vamos evolucionando, ¿no? Pero siempre en esta idea de ciclo, ¿no? Entonces me parece fascinante y me pregunto, ¿no? Hasta dónde el ser humano tiene esta ansia por saber, hasta dónde es algo intrínseco del ser humano o simplemente esa idea por limitar y el miedo a lo desconocido, a lo que no sabemos, ¿no? También a lo largo de la historia todo lo que era diferente, lo que no se podía definir, lo que no tenía una categoría, lo que era raro y extravagante nos ha dado miedo, ¿no? Como humanidad. ¿Por qué, no? ¿Por qué lo diferente? ¿Por qué lo raro, ¿no? Lo que no vemos normalmente tiene que producirnos ese miedo? Pues igual con las ciencias. Y si tenemos que delimitarlo todo y por eso creamos un montón de ramas de conocimiento, un montón de física, de química, para entender todo hasta el último atisbo de realidad, para poder quedarnos a gusto de decir, vale, ya, pero nunca vamos a tener esa convicción de cómo es el universo, porque tiene esa parte de necesidad, esa parte de azar, de irracionalidad, de algo que no podemos llegar a comprender, pero es que si no, ¿dónde estaría la belleza si no hubiese nada desconocido, nada por aprender, ¿no?
Así que nada, espero que os haya gustado. No he hablado mucho de los autores en sí, pero tengo hojas y hojas sobre ellos. Lo que pasa que he pensado que es mejor relacionar a los autores con lo que estamos viviendo a día de hoy o lo que hemos vivido y poderlo llevar a algo más real, ¿no? No tanto hablar de ellos, sino poderlo explorar de otras maneras. Y creo que también yo soy mucho de eso, de poder coger una idea, llevármela a mi terreno y hablar sobre lo que me apetezca en relación a ese autor, a esa idea. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Siempre digo lo mismo. No, pero me podéis dejar en comentarios qué presocrático os gusta más y con qué idea estáis más de acuerdo. ¿Cuál creéis que es el principio último del universo? ¿Creéis que se puede llegar a conocer? ¿O que el ser humano está limitado y esto no es para él? ¿Qué pensáis? Contármelo en comentarios. Yo sigo investigando sobre estos autores. Quiero hacer otro vídeo sobre Pitágoras y la Tetractis y su símbolo de la secta o escuela. Me gustaría hacer un vídeo sobre Pitágoras, pero si queréis que haga un vídeo en concreto sobre algún presocrático o alguna idea que os llame la atención, decírmelo y si ya he investigado sobre eso, pues haré un vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado un montón. A mí me gusta mucho hablar sobre esto. Puedo tirarme horas. Y he explorado un poco, he improvisado sobre estos autores, pero espero que os haya gustado un poquito. Y nada, me despido, ya hablaremos de Pitágoras y, y de Heráclito, que me fascinó completamente ese autor. O sea, maravilloso. Así que nada, un beso.